a pocos kilómetros, pero está trancado, no llega. Es, es, Sí, es imposible. Buenas noches, muy hermanos, bien. bienvenidos. Buenas noches, Dios bendiga. ¿Cómo anda? Buenas noches, hermanos. Buenas Buenas, noches. buenas noches. Buenas, ¿Cómo están? ¿todo bien? Bien, Ok. profesor, le va a pasar el host. Bien, ya estás como host. Sí, Bien. gracias. Bueno, pues gracias por haber aceptado el cambio de día por una situación que tuve el martes. Le comentaba al pastor, llegué a casa hasta las 8 de la noche. Regularmente llego entre las 2:30, 3 de la tarde. Y bueno, hubo un accidente en carretera y no fue posible estar. Pero bueno, estamos aquí ya listos y gracias a Dios también mejor de salud. La semana pasada fue por motivo de salud, pero bueno, ya estamos aquí. Así que bienvenidos. Y bueno, vamos a trabajar el día de hoy prácticamente con los cuestionarios. Bueno, el cuestionario da para mucho, la verdad. Y vamos a ver en este caso las respuestas también, que nos van a servir para después entrar a lo que será la parte de los viajes del apóstol Pablo. Y bueno, ahí sí que veremos capítulos en conjunto. Y bueno, la invitación también es que ustedes puedan ir leyendo de manera concienzuda los capítulos, porque cuando ya uno empieza a hacer preguntas salen pues muchos detalles interesantes. Así que bueno, vamos a iniciar, vamos a hacer una oración, vamos a pedir la dirección de Dios para este tiempo. Vamos a orar. Padre, en esta hora, gracias porque nos permites el tiempo para aprender de tu palabra. Rogamos la guía de tu Santo Espíritu y también que este tiempo sea de edificación y sigas también, Señor, así capacitando a cada uno de mis hermanos en el ministerio al que tú les llamas a servirte y tengan siempre esa unción y dirección de tu Santo Espíritu. Te damos gracias por este tiempo y rogamos, Señor, que sea un tiempo también de edificación y para tu honra y gloria te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces, bueno, en el primer cuestionario que vimos, igual vamos a ir compartiendo las Profesor, respuestas. Sí. permiso. Para, que estoy con Pablo acá y ahí, ahora sí. No, una consulta. Yo tenía una presentación para Ah, hace ok, dos sí, cierto. semanas. Es Ahí no cierto. sé Bueno, si empezamos contigo. lo presento Empezamos hoy, contigo. Sí, como sí. quieras. No, adelante, adelante. Sí, estabas programado hace dos clases. Sí, adelante. Y ahorita ya vamos a ver los cuestionarios. Muy bien, qué Sí, bueno que nos recuerdas. sí, no, yo había preparado la presentación para hace 2 semanas, Sí, así sí. que ahí tenía la duda si hoy presentaba o no. Sí, no, adelante. Sí, empezamos contigo entonces. Ok, eh, intento compartir acá. Solamente el host creo que puede compartir. ¿Cómo A hago? ver, Envío déjame. el... Ahora podés, Permíteme. Mario, adelante. Ok, ahí lo intento. Para... ¿Sí está ahora? A ver. Sí. ¿Se ve? Sí, muy bien. ¿Se me Adelante. escucha también? También se escucha. Bueno, yo me quedé encargado de explicar la segunda parte, digamos, la parte de pregación del Evangelio en Samaria, que sería del versículo 4, o sea, del capítulo 8, versículo 4 al 25. Sí, yo puse un título ahí de la expansión del Evangelio. Yo tenía un poco de dificultades para hacer las diapositivas, pero gracias a Dios hoy hay un poco de mecanismos más fáciles para auxiliar, ¿no? Bueno, creo que es importante leer antes el pasaje, ¿no? Así lo leemos y lo presento lo más rápido posible, si también no tomo mucho tiempo de la clase. Leo del 4 al 25. ¿Puedo leer, profesor? Sí, adelante, adelante. Bueno, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del versículo 4 al 25, así dice.
pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ningún de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Bueno, entonces, en este texto vemos un poco sobre la expansión del evangelio, ¿no? Es un pasaje que narra la expansión más allá de Jerusalén, ¿sí? Refleja de cierta manera la obediencia de los primeros cristianos a la gran comisión, ¿sí? Y vemos cómo la persecución en Jerusalén impulsa, digamos, la difusión del mensaje. Creo que se ve bien ahí, ¿no? Bueno, contexto histórico y geográfico, ¿sí? Vemos acá dos ciudades, dos provincias en realidad, ¿no? Judea y Samaria eran regiones centrales de la tierra prometida. Samaria, hogar de los samaritanos considerados impuros por los judíos. Acá quiero traer un poco del contexto, ¿no? Para un poco del contexto, a ver si puedo, porque tenía acá en mi pantalla. A ver. Bueno, el contexto de por qué intento hablar de... Para, un momento. Tengo una prédica que hice sobre justamente sobre la mujer samaritana, ¿sí? En el texto de San Juan capítulo 4 hice una prédica sobre los samaritanos y por qué los judíos pensaban que los samaritanos eran impuros, ¿sí? No voy a leer todo el texto, ¿sí? Pero estoy utilizando acá como base. Básicamente vemos que la historia entre los samaritanos y los judíos comienza tras la división del reino de Israel, ¿sí? Después del reinado de Salomón. Vemos que las tribus del norte se rebelaron bajo el liderazgo de Jeroboam
estableciendo, digamos, un reino del norte y las tribus del sur que formaron el reino de Judá, ¿sí? Jeroboam básicamente estableció santuarios de Betel y de Dan para evitar justamente una migración, digamos, del reino del norte al sur, ¿sí? Evitaba que, digamos, el pueblo que se rebeló fuera a Judá, ¿sí? Que es el reino del sur. Entonces, en este momento separó el pueblo de Dios de cierta manera políticamente y religiosamente. Vemos también que el reino del norte, en un momento de la historia, fue conquistado por los asirios, ¿sí? Entonces, en este momento que fue conquistado, trajeron gente de otras naciones, ¿sí? También conquistadas, y ahí hubo una gran mezcla de pueblos, de costumbres, de religiones, ¿sí? Obviamente, los extranjeros que llegaban al reino del norte fueron enseñados sobre la ley de Moisés, sobre los costumbres judíos, pero también seguían una forma sincrética de adoración, digamos. Había una adoración pagana, ¿sí? Entonces, esto representaba de cierta manera al pueblo de Dios, al pueblo, digamos, que estaba ahí en la tribu del sur, que formaba el reino de Judá, digamos, representaba una gran corrupción de la adoración a Yahvé, ¿sí? Esto explica, digamos, por qué los judíos consideraban los samaritanos impuros. Además, los samaritanos construyeron, digamos, un propio templo, digamos, en el monte Gerizim, cerca de Siquén, ¿sí? Esto, un monte para adorar, por así decir. Lo que profundizó, ¿sí? La división entre ellos y los judíos, ¿sí? Los samaritanos pensaban que el monte Gerizim era el monte correcto para adorar, ¿sí? Bueno, hubo una intensificación de esta enemistad, ¿sí? Básicamente, después del exilio babilónico, los judíos regresaron del exilio para reconstruir el templo de Jerusalén bajo Esdras y Nehemías. Los samaritanos ofrecen ayuda y los judíos rechazan, ¿sí? Como ya lo he dicho, los judíos consideraban los samaritanos impuros, ¿sí? Había una mezcla racial, una mezcla religiosa. Para los judíos, los samaritanos no eran dignos de participar de esta reconstrucción del templo en Jerusalén. Entonces, esto llevó, digamos, una furia, ¿no? De los samaritanos. Y también se agravó más todavía la tensión en el periodo intertestamentario, ¿sí? Cuando el líder judío Juan Hircano destruyó el templo de los samaritanos en el monte Gerizim y entonces alimentó de cierta manera un odio entre los judíos y samaritanos. Esto lo armé, digamos, cuando hice la prédica sobre la mujer samaritana en el texto de San Juan 4 y quise traer justamente para que nosotros veamos este contexto de una guerra, digamos, de cierta manera, ¿no? Una guerra religiosa que había entre estos dos pueblos, ¿sí? Bueno, entonces, este es el contexto histórico y geográfico, ¿no? Después vemos sobre la Gran Comisión, ¿no? En el texto de Hechos, capítulo 1 versículo 8. Invito a los hermanos que abran. Versículo 8 que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vemos acá justamente este mandato de nuestro Señor para no solamente quedar, digamos, en Jerusalén, no solo en la provincia de Judea, sino también a Samaria y a los confines de la tierra, ¿sí? Es importante recordar también la circunstancia temporal en que estaba en este momento. Es un texto posterior a la muerte de Esteban. Es un texto que también viene después de la persecución a los creyentes, empieza ahí y dispersa a los creyentes, ¿no? Entonces, de cierta manera, hay un cumplimiento del mandamiento, pero motivado también por esta persecución, ¿no? Si abrimos el texto otra vez, el capítulo 8, versículo 4 dice, ¿no? Pero los que fueron esparcidos, o sea, por la persecución,
iban por todas partes anunciando el Evangelio, ¿sí? Entonces tenemos este contexto histórico y geográfico. Bueno, sobre el ministerio de Felipe, ¿no? Vemos entonces versículos 5, 6, 7, 8, ¿sí? En esta parte. Vemos que Felipe fue un siervo obediente, ¿sí? Felipe estaba movido por el Espíritu Santo, predicaba en Samaria, demostró valentía al llevar el evangelio a un pueblo despreciado, ¿sí? Un pueblo que era, como vimos anteriormente, considerado impuro, ¿sí? Considerado impuro por su sincretismo religioso, por su mezcla que había con otros pueblos. Entonces vemos que Felipe rompe estas barreras, así como Jesús también rompió al predicar a aquella mujer, la mujer samaritana. Vemos que Felipe también rompe esta barrera y demuestra valentía, ¿sí? Al llevar el evangelio a este pueblo, ¿sí? Considerado impuro. Vemos también el versículo 7, ¿no? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos, cojos eran sanados. Entonces vemos que había milagros y sanidades, ¿sí? Que acompañaban de cierta manera su predicación. La gente escucha la palabra de Dios en este momento y también experimenta, digamos, estas señales, experimenta también este poder divino, ¿sí? Y obviamente milagros, sanidades, ver a los ojos, digamos, con los ojos naturales, la obra de Dios, ¿sí? La obra de Felipe trae gran alegría, ¿sí? Evidentemente el Evangelio transforma vidas y reconcilia a judíos y samaritanos, ¿sí? El Evangelio sobrepasa, digamos, estas barreras, ¿sí? Que habían antes. Bueno, después tenemos a partir del versículo 9, si volvemos nuestras miradas, un hombre llamado Simón, ¿sí? Que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande, ¿sí? Eh, bueno, vemos la naturaleza de Simón, ¿no? Practicaba la magia, asombraba a la gente y se consideraba alguien grande. Yo tenía algo preparado acá, pasa que no estoy en casa, pero tenía algo escrito sobre esto, de cómo habían otros escritos que hablaban sobre Simón, ¿sí? Hablaba sobre su poder en este momento. Para muchos, en este momento era considerado hasta un dios también. Entonces, creo que también, si no me equivoco, esto estaba viendo en la Biblia de Ginebra que tenemos en Brasil, estaba estudiando también desde ahí y había algunos padres de la iglesia en los primeros siglos que también escribieron sobre este hombre, ¿no? Sobre Simón, y era un hombre que era muy idolatrado, por así decir. Era un hombre que para muchos, ¿no? Para los samaritanos era considerado un dios, ¿sí? Entonces, no solo se hacía pasar por grande, digamos, como él mismo diciendo, sino que la gente también lo identificaba así, ¿ok? Entonces, ¿todos me acompañan o estoy, todos me escuchan bien, profesor? Sí, sí, muy bien, Bien, adelante. bien. Entonces, después vemos el encuentro con el Evangelio, ¿no? Vemos que acá dice, también, el versículo 13 dice, ¿no? También creyó Simón mismo, y así, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Es importante esta parte, o sea, acá me quedé, como se dice en Brasil, con una pulga atrás de la oreja, de cómo interpretar esta parte, porque vemos que Simón creyó, vemos que Simón se bautizó también, pero vemos también que lo que llamaba la atención de Simón eran los milagros, digamos, las señales. Vemos que hay una conversión de cierta manera superficial de Simón, ¿sí? Así lo interpreté yo leyendo el texto y estudiándolo un poco.
eh, se nota que Simón tenía mucho interés en las señales, ¿sí? Y no en un compromiso, digamos, genuino con el Señor Jesús, ¿sí? Por lo menos es esto lo que vemos como interpretación también de lo que vemos más adelante en el texto. Entonces, si vamos al versículo 14, vemos que cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿sí? Vieron, digamos, la obra, el trabajo de Felipe, escucharon sobre, enviaron dos apóstoles, ¿sí? Pedro y Juan, ¿sí? Y acá vemos que oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces vemos que Juan y el apóstol Juan y el apóstol Pedro oran con imposición de manos. Acá entendemos que es un medio visible de gracia, sí, autoridad apostólica en este momento siendo demostrada. Eh, Vemos que recibían el Espíritu Santo en este momento. Y una cosa que me pareció muy interesante del texto es que el texto dice que porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Nosotros cuando abrimos las escrituras y leemos los textos anteriores, vemos que siempre este momento estaba medio que acompañado, ¿sí? Acompañado la parte del bautismo y la recepción del Espíritu Santo, ¿sí? Bueno, acá yo estuve leyendo también un poco, pasa que estoy sin mi hoja aquí de qué escribí, pero por lo que leí hay muchas interpretaciones de este texto, ¿sí? Pero una de ellas es o sea, la presencia de los apóstoles para testificar, o no sé decir, no, o sea, no sería validar precisamente, pero la presencia apostólica en este momento era como que para validar esta reconciliación, ¿sí? De samaritanos como pueblo de Dios, ¿sí? Un pueblo elegido también. Entonces, esto es más o menos lo que leí, que, digamos, de forma excepcional el Espíritu Santo es derramado después del bautismo en este momento. Entonces sería justamente para que los apóstoles estuviesen juntos y también pudiesen validar, digamos, esta unión entre pueblos, ¿sí? Como un solo pueblo, el pueblo de Dios, ¿sí? Eh, bueno, después tenemos la parte ya, volvemos nuestra mirada al texto sobre Simón otra vez, ¿sí? El texto dice, eh, versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, o sea, Simón veía, digamos, el poder que Dios había concedido a los apóstoles, ¿sí? Les ofreció dinero diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Es importante entender la motivación correcta. La fe genuina entiende la gracia de Dios, no busca la vanagloria como buscaba, digamos, Simón en este momento. ¿Sí? Si abrimos, invito a los hermanos que abran Efesios 2, versículo 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, una fe genuina no busca este poder para la vanagloria, ¿sí? En este momento, cuando volvemos a Hechos capítulo 8, vemos que en este momento Simón revela las intenciones de su corazón, ¿sí? Al querer comprar, al ofrecer dinero para recibir el don de Dios. Vemos también la reprensión de Pedro enseguida, ¿sí? Entonces, versículo 20. Entonces Pedro le dijo,
tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. El apóstol entonces reprende severamente a Simón, expone la amargura y la iniquidad en su corazón. Es interesante porque eh, hoy pasa que en muchas iglesias no se habla sobre el pecado, no se predica, porque hay, hay una verdad que vemos en la palabra de Dios, es que no hay cómo predicar el evangelio, hacer la obra de Dios sin hablar de pecado, ¿sí? Juan Calvino en las Institutas escribe, es imposible conocer a Dios, en el volumen uno en la primera parte dice, es imposible conocer a Dios sin conocer a nosotros mismos, ¿sí? Entonces vemos que Pedro reprende a Simón en este momento, también como parte de la predicación del Evangelio, ¿sí? Era importante también que Pedro le dijera esto. Hay un texto muy fuerte en la palabra de Dios que muestra la importancia de hablar sobre el pecado y sobre el arrepentimiento. Invito a que abran en Ezequiel capítulo 3 versículos 17 a 19, que dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y lo amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al limpio, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el limpio sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El limpio morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al limpio y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Entonces, quise traer, digamos, la responsabilidad de, de realmente predicar y incluir, digamos, el arrepentimiento en nuestra prédica en este momento, ¿sí? Eh, Y por último, vemos también que Pedro insta, digamos, a Simón a arrepentirse sinceramente, ¿sí? Es ¿cómo se dice? Es un hecho, es un facto. Es un, sí. Bueno, es una verdad, ¿no? La profesión de fe sin arrepentimiento indica la ausencia de una fe verdadera, ¿sí? Que Simón haya dicho que creyó, ¿sí? Y que haya bautizado también no indica precisamente una fe verdadera, sino que un arrepentimiento, un cambio de vida, una transformación, ¿sí? Esto sí, digamos, indica de forma profunda una fe verdadera, ¿sí? Eh, bueno, y conclusión, ¿no? Llegamos a los últimos versículos, 24, no, 25, ¿sí? Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿Sí? Entonces vemos el testimonio apostólico, ¿sí? Pedro y Juan no se quedaron solo allí, predicaron en otros pueblos, en otras aldeas, digamos, samaritanas, confirman y demuestran la importancia de la obra iniciada por Felipe. Después vuelven a Jerusalén, pero con la seguridad de que aquella palabra, el evangelio, el mensaje permanece, ¿sí? Y vemos y concluimos así el cumplimiento profético, ¿no? La expansión del evangelio sigue el plan divino, se cumple en este momento la palabra de Jesús sobre ser testigos en Samaria. Bueno, esto es todo y muchas gracias por la atención de todos. Ahí dejo de compartir, Muy bien, creo que fue. gracias, Mario. Y bueno, los puntos que menciona en su presentación de lo que es el capítulo
capítulo 8, bueno, a partir de lo que es el versículo 4. Y bueno, en la primera parte que también es del versículo 1 al 3, bueno, es importante también porque ahí ya entra en escena lo que sería la participación de Saulo. Saulo consentía, dice, en su muerte. Y al final de ese párrafo también dice, Saulo asolaba a la iglesia. Esa parte también nos va preparando y no habla mucho de él, sino más bien de la persecución que viene a la iglesia y que, bueno, efectivamente los discípulos o los apóstoles se quedan y más bien es la iglesia la que en esa expansión empieza también a predicar el evangelio. Y ese punto también es un punto muy clave porque a veces eh, algunos debaten ese aspecto, ¿no? De quiénes eran los que predicaban, no eran los apóstoles, sino más bien era la iglesia. Y esa parte también, pues es importante que nosotros la podamos enseñar, que no nada más es una labor de los pastores o los líderes, los misioneros, sino debe ser toda la iglesia la que se involucre en esta gran comisión de predicar el evangelio. Bien, entonces, bueno, nada más de lo que mencionaba Mario, no sé ustedes qué opinen sobre la actitud que mostraba Simón, el que creyó, que bueno, dice ahí la invitación es al arrepentimiento, pero también eh, él solamente dice en el 24, dice, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Su intención, bien lo Sí, señala Mario y lo dice muy clara la Biblia, no era tanto porque él tuviese una contrición, un arrepentimiento verdadero, sino más bien estaba sorprendido por el poder, ¿no? Entonces es un mago que tenía asombrada a la gente y que también él ve allí también una posibilidad, ¿no? De darme ese poder para poder también ejercerlo. Pero bueno, en Filipenses creo que esa actitud no solamente está en Simón, en este caso, Simón el mago, sino también en Filipenses, solamente para que relacionen el versículo. Ahí el apóstol Pablo también menciona eh, intenciones con las cuales se puede predicar a Cristo y lo deja muy en claro en el versículo capítulo 1, versículo 15. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo y dice por envidia y contienda, pero otros dice de buena voluntad. Y entonces ahí vemos cómo muchas veces, al igual que Simón el mago, también habrán quienes tengan en su corazón no una intención propiamente de glorificar a Dios, sin embargo, van a ser instrumentos de Dios. Pablo decía algo muy importante que no sea que habiendo sido yo heraldo resulte eliminado. Es decir, muchos van a predicar y muchos predican de esa forma también la palabra de Dios. Son heraldos, ellos anuncian el evangelio, predican, otros se convierten. Pero bueno, lo que dice el apóstol Pablo es, cuidemos de no ser nosotros eliminados al final. Es decir, muchos se van a convertir a través de la prédica de alguien que hable de la palabra de Dios y tendrán ese encuentro con Cristo porque se les está predicando la verdad de Dios. Pero por eso también uno de los puntos, ¿no? De lo que es también los puntos del calvinismo, la perseverancia de los santos, el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿no? Entonces, hay muchas escrituras al respecto, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ahí vemos las intenciones de Simón. No dice la escritura tampoco que en verdad haya cambiado su actitud. Sencillamente él se asusta por lo que le dicen y pide que rueguen por él, pero sí hay una intención de querer tener ese poder y poder utilizarlo a su manera, como él lo hacía también con la cuestión también de la magia, ¿no? Pero por eso le dice también la reprensión, dice que no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces viene ahí la reprensión, la exhortación, arrepiéntete,
dice pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y otra vez aquí también esta parte, ¿no? De cómo Dios escudriña mente y corazón en las personas. Lo mismo que sucedió también en el caso de Ananías y Zafira, cuando ellos pensaron que podían mentir al Espíritu Santo y la consecuencia que vino también por esta actitud. Bien, entonces ahí nada más relacionar con Filipenses capítulo 1, versículo 15, como dice, algunos pueden predicar a Cristo, lo pueden hacer por envidia, por contienda, o en este caso, como Simón lo hace también por un interés, ¿no? Ve ese poder, se sorprende, y lo cierto es que ese poder no lo usa o no lo usamos nosotros, es un poder que está en el Espíritu Santo, y aquí también no somos nosotros los que controlamos al Espíritu Santo, sino es el Espíritu Santo el que toma también control en la vida de las personas. Algunos piensan que, bueno, es el hombre el que puede tomar control del Espíritu Santo y es uno el que maneja al Espíritu. Y bueno, la Biblia enseña otra cosa. El Espíritu Santo es el que ejerce autoridad en la vida de las personas. Bien, entonces, no sé si tengan algún comentario o pregunta sobre esto que Mario nos compartió. Y si no, vamos a ver las preguntas del cuestionario. Profesor, Sí, yo encontré acá abrí ahí, Pablo. Yo encontré acá una Biblia de Ginebra acá por la computadora y me gustaría solo leer, digamos, el comentario. ¿Tenés ahí? El comentario que la Biblia de Ginebra hace a respecto del personaje de Simón, si es posible. ok, Rápidamente, solo sí, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Simón, el mago, ¿sí? Es frecuentemente mencionado en escritos antiguos que están afuera de la Biblia como un enemigo de la iglesia y uno de los líderes, digamos, de la herejía gnóstica, ¿sí? Bueno, enseñó que una persona gana la salvación no por el mérito, digamos, de la muerte de Cristo por los pecadores, sino por un conocimiento especial sobre Dios, ¿sí? Justino Mártir, ¿sí? Él mismo, un samaritano, dice que casi todos los samaritanos consideraban a Simón un Dios supremo, digamos. Irineo también, que escribió extensivamente contra los gnósticos, refiere a Simón también como una de las fuentes de su herejía, ¿sí? De las herejías, digamos, de los gnósticos. Bueno, no sabemos exactamente si es el mismo Simón sobre lo que estos padres de la iglesia escriben, pero en los primeros siglos se consideraban la misma persona, ¿sí? eh, Simón, no, que no era solamente mago, ¿sí? Sino que era uno de los líderes del gnosticismo y que predicaba también herejías. Entonces, solo como dato acá para agregar de un estudio que hicieron en la Biblia de Ginebra sobre Simón. sí, gracias. De hecho, bueno, les voy a compartir un documento, si les interesa, es acerca de la cuestión del gnosticismo. El gnosticismo que igual vemos como ellos creen también en la salvación, pero no a través del sacrificio de Cristo, sino más bien aquí también tomando el ejemplo de Simón, hay un poder en este caso también en el mismo conocimiento. Y bueno, hay algunas cuestiones que se enseñan, lo que enseña la doctrina cristiana y lo que enseña también el gnosticismo. Así rápido se los presento y ahorita checamos para que ustedes lo puedan ver. Bien, aquí está el documento. No sé si lo alcanzan a ver. Sí, ok. Bueno, aquí está algo de el gnosticismo, lo que se piensa acerca del mundo, la doctrina cristiana, lo que piensa el gnosticismo al respecto.
sobre el ser humano, el pecado, la revelación en Jesucristo, la salvación, la muerte, el futuro. Y aquí también, bueno, esto es importante porque si Simón se convierte, de alguna manera vemos que va a ser un personaje importante dentro de la iglesia primitiva y que obviamente, bueno, la razón por la que él se convierte lo deja de manifiesto la escritura, no era por una conversión verdadera, reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador, sino impresionado por el poder. Y bueno, obviamente, en ese sentido, si ya ejercía influencia en la gente, pues igual en su conversión, eh, pues bueno, no dudamos que se haya ido también por esta línea, ¿no? Y en ese sentido, pues también fue alguien que influyó, pero en un aspecto negativo o de tropiezo también a las personas que lo reconocen como tal, como alguien grande, alguien importante, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, por ejemplo, en cuestión de la Biblia, dice, toda la Biblia es un testimonio de un Dios misericordioso y de su Hijo Jesucristo, nuestro hermano. Y en el caso, por ejemplo, lo que piensa el gnosticismo es como una obra chapucera de un demonio, un demiurgo, dicen ellos, un demiurgo, demonio vengativo. En el Nuevo Testamento como un documento secreto de Dios, del Dios desconocido de amor. Entonces, esa es la postura gnóstica al respecto, ¿no? Está la comprensión, la iglesia y el mundo. Hay una visión completamente diferente. Y bueno, ya algunos escritos en donde ya el apóstol Pablo también, el apóstol Juan, se pronuncian en contra del gnosticismo, que son también movimientos que surgieron en ese tiempo y que ya también lo podemos ver como hay exhortaciones acerca de ello. Juan dice, por ejemplo, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es el espíritu del anticristo. Y bueno, ya estaba también en aquel entonces lo que es la postura del docetismo, en donde afirmaban que la encarnación había sido aparente, que en verdad el Señor Jesucristo, como si hubiesen dos Cristos, uno que es el divino y el otro un humano, y de alguna forma también haciendo como una separación, ¿no? Entre esas dos naturalezas de Cristo, la de divino y humano. Por eso en el concilio también de Trento y bueno, todos los concilios que se dieron, se van a tomar como temas de discusión las dos naturalezas de Jesucristo, entre otros temas que se debatieron, si en verdad era verdadero Dios, hasta dónde era humano, divino, al 50%, al 100%. Y bueno, ahí vemos cómo surgen también dentro de los temas de los concilios estas cuestiones, como el caso de la naturaleza del Señor Jesucristo. Y bueno, se estaban pronunciando en contra también de esta postura docetista que, bueno, esencialmente señala que fue una encarnación aparente, ¿no? Entonces, no consideran a un Señor Jesucristo que es humano, como es la postura también, en este caso, la reformada, es el infinito Dios hombre, sí, 100% humano, 100% divino, y no hay ninguna eh, contraposición entre ambas naturalezas. Entonces, bueno, está este documento, son 3 hojas y vemos ahí cómo hay ya algunos pasajes en donde se exhorta acerca de esta postura también, ¿no? Y bueno, específicamente también la cuestión de lo que era el gnosticismo. Y bueno, ahí lo que nos menciona Mario también, en el caso de este Simón, sería bueno incluso rastrear un poco para ver si efectivamente es el mismo personaje, pero eh, precisamente por su influencia, lo más seguro es que muchos también se hayan ido detrás de sus ideologías y que no eran propiamente posturas ortodoxas, sino más bien desviadas de acuerdo a lo que él mismo ya practicaba. Sí, entonces, sin embargo, él mismo se convierte, de alguna manera se arrepiente, pero por el miedo de lo que le pudiera pasar, pero también es alguien que quedó impresionado
por este poder que Dios daba a los apóstoles y cómo también hacían milagros y de qué manera también Dios respaldaba a través de estos milagros que lo que ellos decían y predicaban efectivamente era la palabra de Dios. Bien, entonces vamos al cuestionario, nada más así para ir viendo el primero nada más, lo que es el de las sesiones 10 y 11. Por aquí, bueno, en el caso de Fabián ya me envió sus dos cuestionarios, también Arsenio. Y bueno, ahorita vamos a ver las preguntas Profesor, son, sí, a dónde podemos enviarte, o sea, todo? ¿Hay un medio o tenemos que enviar a tu WhatsApp? les había comentado que podían enviarlo al WhatsApp Ah, ok, ok. directamente y creo Hoy que trato de también enviar todo. en la hoja de actividades venía la dirección de correo Ah, ok, para que ahí mismo lo puedan ustedes enviar. ok, Bien, ok. entonces, bueno, aquí en la primera pregunta acerca dice, ¿quién era un helenista y cuál fue su influencia inicial en la iglesia cristiana? Recuerden que aquí no hay una respuesta correcta porque pueden ser aspectos sobre lo mismo y en este caso se puede complementar en la respuesta que demos, ¿no? Y bueno, no sé si alguien nos vaya compartiendo, son de esta bueno, algunas sí están un poco largas, pero vamos a tratar de verlas. Bueno, en la primera, ¿quién era un helenista? Eh, Como una definición general, pues un helenista era una persona griega. En este caso, a los griegos se les llamaba también así, helenistas. Y bueno, había viudas, en este caso helenistas, en la iglesia que necesitaban ayuda. En parte también lo que pasa en Hechos capítulo 6 es también de los griegos, eran de estos griegos helenistas. Y bueno, desde el inicio de la iglesia primitiva, dice, había extranjeros como los helenistas que necesitaban apoyo. Y bueno, también en el caso del Nuevo Testamento se escribe en griego, es el idioma original, algunas porciones en arameo, pero vemos cómo también ellos tenían una presencia importante en este caso también en esta parte geográfica. Y bueno, en ese sentido, también la importancia, ¿no? De esta cultura griega, que es en la que se escribe el Nuevo Testamento. Entonces, no sé si tengan ustedes alguna respuesta diferente a esta pregunta, la número Yo, uno. Sí, adelante. yo puse básicamente lo mismo, sí. Eh, que helenistas, digamos, son... Yo puse que helenistas se refiere a judíos que vivían, digamos, afuera de la Palestina y que tenían adoptado la lengua griega y aspectos de la cultura griega, ¿sí? Y que jugaron un papel muy importante, digamos, porque traen consigo una perspectiva cultural más amplia, ¿sí? Abre puertas, digamos, para la expansión del cristianismo, ¿sí? A los gentiles, por ejemplo. Ok. Entonces, tuvieron esta importancia para mí. Y bueno, aquí si recuerdan también, en el caso del Evangelio de Juan, es también bajo esa visión un tanto helenista que en un principio se criticó y fue la razón por la que en forma tardía entra también dentro de lo que es el canon bíblico. Bien, en la pregunta 2, bueno, aquí diácono y diaconía. Diaconía no se refiere propiamente a una diaconisa, para que no nos confundamos ahí, sino más bien a el significado de la palabra que tiene que ver con el servicio. Diácono y diaconía. No sé aquí qué respuesta pusieron en la 2 los demás. Diferencia entre diácono y diaconía. ¿Tienen alguna respuesta en esta? A ver, Fabián, ¿nos compartes tu respuesta, Fabián? Sí, nada más, tu micrófono está apagado. Perdón, perdón. Sí, Sí, ahora, sí. ahora sí.
Puse que se utilizaba el sustantivo griego diáconos, del cual deriva diácono, como lo llamamos nosotros, Ujú. como también el verbo diaconeo, tiene que ver con servir. Esa es la tarea de la persona, servir. Diaconía Ok. se usa para referirse tanto a la distribución diaria como al ministerio de la predicación. Pienso yo, como el accionar de la tarea que se realiza. Sí, bueno, en este caso es sustantivo griego, ¿no? Diácono. Y en este caso la diaconía tiene que ver con el ministerio propiamente, la acción de servicio, el oficio que se lleva a cabo. Y bueno, aquí, por ejemplo, en la número 3 hay algunos breves informes. No sé si ustedes lo han observado, en este caso, la importancia que tendrían los breves informes sobre los progresos del movimiento cristiano. Y bueno, aquí, por ejemplo, hay algunas citas, no sé si eh, las quieran apuntar, pero en el 247, capítulo 2, estamos hablando todo en Hechos de los Apóstoles. En 247 hay estos pequeños o breves informes que se va viendo a través de lo que es el libro de Hechos. En el 247 menciona, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a ver que esto lo hace Lucas en forma reiterada, por eso la pregunta también de la importancia de estos informes. Por ejemplo, también en el 431 vuelve a decir algo eh, parecido. En el 431 dice, cuando hubieron orado, dice, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, dice, la palabra de Dios. Y bueno, ahí también la forma en la que la iglesia eh, sirve y predica, y esto hace también que muchos vengan a la fe cristiana. En el 6.7 también hay otro pequeño informe, dice, al final muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En el capítulo 6, versículo 7, en el 9:31 también lo podemos observar. 9:31 eh, dice al final, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahí lo vemos también. Y bueno, ¿cuál es la importancia de estos breves informes que nos presenta aquí la Escritura? Eh, bueno, a pesar de la persecución y problemas que se aumentaban más y más cada día, la iglesia iba para adelante o iba creciendo. Las persecuciones y apostasías no pudieron parar la obra de Dios. Es decir, en medio de lo que la Biblia nos presenta también como persecución, nos está presentando de qué manera Dios también bendice su obra, cómo Dios la prospera, cómo Dios va agregando. Y bueno, hay estos pequeños informes que podemos nosotros ir viendo a través de todo el libro de Hechos de los Apóstoles. También en el 12:24 hay otro, en el 16:5, 19:20, 28:31. ¿Sí? Hasta el último capítulo nos presenta también lo que sucedió. En el 28:31 dice, predicando el reino de Dios, cierra así, y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces, con este versículo cierra Lucas el reporte que presenta a Teófilo, y de esa manera lo vemos a través de todo el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, aunque nos habla de la persecución, también son palabras alentadoras de qué forma también Dios bendice el progreso de su iglesia. Entonces, bueno, ahí espero que ustedes lo vayan también señalando, porque es pues algo importante, ¿no? Que podemos nosotros observar a través de todo este libro, de cómo es que inicia y va creciendo también la iglesia primitiva.
Y bueno, en la número 4, no sé, dice qué relación tienen Abraham, José, Moisés, los profetas y el Mesías con la situación de Esteban. ¿Cuál sería aquí como el elemento común con respecto también al discurso que él pronunció? No sé qué encontraron aquí en la número 4. Dice esta, Sí, y adelante, yo Igor. puse que es un enlace entre la incredulidad al oír los profetas antiguos. Entonces, cuando él dice, sus padres no crecieron al oír a sus padres. Y también quiere decir que mismo que Esteban o quien quiera que sea, no crea, no habrá creencia en sus corazones. Y entonces, y esto también vemos en la parábola del rico de Lázaro, que el rico pide para Abraham en la parábola. Por Sí, favor, quiero que vuelva para que avise a mi tía, a mis tíos, para que ellos se arrepienten. Y ahí Abraham dice, no, pero ellos ya tuvieron los profetas, la palabra de Dios, todo esto, y aún así siguen incrédulos. Entonces, esta sería la... Entonces, no importa quién diga, sea yo o el profesor, nadie. No van a escuchar porque el corazón del hombre seguirá duro, ¿sí? La dureza del corazón humano. exacto. Sí, bueno, en este caso Claro, el obstinamiento, la terquedad, lo obstinado, y bueno, también les exhorta precisamente que ellos rechazaron de esa manera la palabra de Dios, incluso al mismo Hijo de Dios, sí, quien viene a presentarnos las buenas nuevas, también rechazan el mensaje de Cristo y en este caso lo que se les predica acerca de él. Y bueno, ahorita que decías esto de aun cuando un muerto resucitara, ¿no? Ahora acá en México se celebra el Día de Muertos, ¿sí, no? Y la gente cree eso, ¿no? Que las ánimas vienen. No sé si allá ustedes también lo culturalmente lo tienen como país, pero bueno, aquí es muy fuerte, ¿no? De qué manera la gente cree que efectivamente las ánimas vienen del más allá y que pueden comer las ofrendas que se les preparan. Y bueno, es una festividad, ¿no? A nivel nacional. Y la gente lo cree, efectivamente, que esto es así. Y les puede hablar uno acerca de que Cristo resucitó y eso no lo creen, pero de que vienen las ánimas y pueden eh, participar de las ofrendas que se les ofrecen, eso sí la gente lo cree, ¿no? Es algo bastante arraigado y que se promueve también, bueno, al menos aquí en nuestro país. Y efectivamente lo que se le dijo en esta, que no sería tanto una parábola, eso es muy interesante porque es un relato de Cristo, no propiamente una parábola, porque es Cristo el que presenta esta narración y es el único autorizado para hablar algo así, porque nadie más lo podía hacer, solamente el Señor Jesús, porque está hablando de lo que pasa en el más allá, ¿sí? Y está hablando de la antesala de un cielo, de un infierno, en donde va, en este caso, el rico y también Lázaro, y también esa parte, ¿no? Que se habla en teología, el estado intermedio inaugurado, que no es propiamente el cielo, tampoco es el infierno, pero que es un lugar de tormento, y el otro es el seno de Abraham, como la antesala del cielo, donde se encuentra también Lázaro, gozando de una vida bienaventurada, ¿no? Entonces, eso es interesante. Y nada más la aclaración que no es una parábola, porque es una narración de Jesús y no lo vamos a encontrar como tal en la Biblia y que el único autorizado para hablar de algo así es el Señor Jesús. Ni Pablo lo hizo, ni Pedro, ningún otro, solamente lo hizo el Señor Jesús. Entonces, eso es interesante, ¿no? Observar en ese pasaje también de Lucas. Bien, entonces, bueno, en la 5, no sé si Arsenio o Miguel o alguien más dice, ¿qué semejanza hay entre la muerte de Jesús y la de Esteban? No sé si aquí, por ejemplo, ¿qué observaron ustedes? Pastor, Eh, sí, adelante, Miguel. ¿O sí, quién? Sí, Miguel. la, sí.
La semejanza que yo observé entre lo que sería la muerte de Esteban y la muerte del Señor Jesucristo es que ambos en el momento en el que estaban, como quien dice, encomendando su espíritu a Dios, estaban pidiendo perdón por sus adversarios, por aquellos que lo Ujú. estaban martirizando. Ok. Esa es una semejanza que observé y eso es algo que, perdón, o sea, para mí fue confrontativo cuando lo medité por primera vez, porque siempre pensé que, eh, porque siempre me decían a mí que sí, tenemos que perdonar, ser como Jesús, y yo decía, sí, pero Jesús es Dios. Y ahí tenemos el ejemplo bíblico de que Esteban, siendo un pecador redimido, fue capaz de hacer lo mismo que el Señor Jesucristo. O sea que si Ujú. Esteban pudo, nosotros también. Ok, muy bien. Ese es uno de los aspectos. Bueno, si ustedes recuerdan, una de las palabras de Jesús, una de sus 7 palabras es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y Esteban qué dijo? ¿Qué dijo Esteban? Señor, dice, recibe mi espíritu. Y bueno, ahí vemos una similitud. Es, en este caso, la actitud, si lo vemos así como una víctima, una actitud similar en el caso de Esteban, emulando también a su maestro. El Señor Jesús también dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en Lucas 23:34, la otra fue 23:46. Y en el caso de Esteban dice, no les tomes en cuenta este pecado, también palabras similares al Señor Jesús. Eh, bueno, la otra sería también, no sé si alguien observó alguna otra cosa aquí, al menos podemos ver 3 similitudes. Una es la que menciona Miguel. ¿Cuál otra encontraron? A ver, Pablo, ¿tienes alguna respuesta? No, Sería también, nada, sí, profesor, ahí pueden hablar, Axel. Sí, sí. sí, que yo pude ver también la decisión de Jesús también de fiel hasta entregar su vida y Esteban también no dudaba, Ok. sino que encomendaba. ¿Esa como le llamaste, Arsenio? No, la fidelidad de los dos Fidelidad. de entregar su vida de lo que estaba enseñando. Pues Esteban estaba en Ok, una posición de enseñar y Jesús también estaba fiel en sus palabras de lo que enseñaba, ok, entregar bueno, su vida. sí, hay una congruencia en ese sentido. Pero bueno, también otro aspecto sería, ambos fueron muertos siendo inocentes. Esa es otra similitud. Fueron condenados por líderes religiosos también, Jesús, Esteban también. Esa sería otra. Y bueno, una última sería eh, los resultados similares habían convertidos más tarde. En este caso, por ejemplo, Pablo se convierte y bueno, como también la muerte del Señor Jesús en el caso de sus hermanos, ¿no? Al final, después veremos cómo eh, Santiago es uno de los que se convierte, Judas también, hermano de Jesús, van a reconocerle como efectivamente el Mesías, ¿no? Entonces ya no como su hermano, hijos de José y María, sino reconociéndole de la misma manera que María también lo hace, ¿no? Cuando habla en el Magnificat, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Bien, en la 6 dice, bueno, la relación entre Hechos 1:8, en el encuentro entre Felipe y el eunuco, que bueno, parte de eso también decía Mario el día de hoy en lo que expuso. Aquí no sé qué relación encuentran ustedes entre Hechos 1:8 y el encuentro entre Felipe y el eunuco. Profesor, ya que no ¿Sí? participé en las otras, comento acá yo un Ajá. poquito. Creo que simboliza, bueno, la expansión del Evangelio, ¿no? Entonces,
sin duda forma una parte crucial en esta expansión. Estaba viendo la iglesia. Esto es algo que yo había dicho en mi presentación. Ajá, Si bien el eunuco no era, era judaizante, ¿no? O sea, era circuncidado. Eh, si bien no era en sí un gentil como tal, sí precedió un poco a toda la expansión que se iba a venir a continuación. Felipe estaba volviendo, ¿no? Del éxito que tuvo en Samaria. Ya había predicado en aquel lugar y fue como el cierre, el Señor los lleva al desierto, ¿no? Estamos hablando acá con Mario, al sur de ujú, Gaza, si no me equivoco, de Egipto. de Egipto, para, en camino a Gaza, ¿no? ajá, exactamente. Así que sí, eso es lo que yo puedo reconocer entre Hechos 1:8 y ese encuentro ahí. Sí, de hecho a veces no entendemos cómo Dios va a cumplir las cosas y bueno, aquí es una forma en la que se cumple precisamente lo que dice hasta lo último de la tierra, ¿no? Y bueno, esto tiene también, se relaciona con las 7. ¿Qué importancia hay? Dice que el eunuco etíope era precisamente etíope, gentil, eunuco y además dice en el desierto. Bueno, tiene que ver con la pregunta anterior. Dice, como etíope era una persona no judía y gentil. Además, como eunuco, había restricciones en cuanto a su acceso al templo. Por ejemplo, Deuteronomio 23:1, en este caso no podía él eh, tener acceso. Al volver a su país estaba en el desierto, sin embargo, Dios mandó un siervo para explicarle la escritura y el evangelio. Para Dios no hay límites para alcanzar a su pueblo. Y bueno, ahora no hay restricciones para con Dios en cuanto a nacionalidad, estado, en este caso estado físico y también distancia, ¿no? De qué manera Dios cumple también el propósito de su programa que tiene y de qué manera también, pues en este caso se concreta, ¿no? De una forma que a veces uno no imagina, pero bueno, de todas formas Dios cumple siempre el propósito de lo que Él ha establecido. Y bueno, en ese sentido se relaciona también con la anterior. Y bueno, dice la 8, dice, ¿qué muestras hay que Saulo realmente vio al Señor? Ahí, ahí dice, veo, es más bien vio al Señor. Ahí que pusieron en la número 8. ¿Qué pusieron en la número 8? Bueno, perdón, yo puse ahí, además del evidente cambio de vida de Saulo, ¿no? Hay pasajes del texto que lo aseveran, el propio Ananías lo Sí, dice. Entonces, unos versículos más adelante, así que creo que ahí tenemos un par de evidencias. En el 17 que lo dice yo, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, ujú, me ha enviado, y ahí sigue, ¿no? Ahí ok, tenemos una evidencia de que la propia palabra lo confirma. exacto. Bueno, además de que lo dice la Biblia, está el mismo testimonio y vamos a ver varios testimonios de mismo Pablo hablando acerca de su conversión. En el Y capítulo bueno, 22 lo dice de vuelta. Él cuenta ajá, su exactamente. testimonio. También en Filipenses, él vuelve a retomar parte de su testimonio, ¿no? Entonces, eh, bueno, es el resultado del encuentro entre Jesús y Saulo, y bueno, también en este caso hay, lo menciona Lucas, Ananías, Bernabé, los apóstoles, la iglesia misma, ¿no? Al ver de qué manera el que asolaba ahora predica y se esfuerza tratando de que le crean, de que efectivamente lo que él les predica es verdad, ¿no? Entonces, ahí vemos también la, esta evidencia, ¿no? Por parte de la iglesia. Y bueno, finalmente dice, ¿qué importancia tiene la conversión de Saulo para la nueva iglesia cristiana? Aquí que pusieron en esta última y que bueno, esta también nos prepara para lo que continúa en los capítulos. A partir del 9 ya empezamos a ver acerca de
el apóstol Pablo, ¿sí? Anteriormente Saulo, y ahora también de qué forma Dios lo va a utilizar, como le había dicho a Ananías, instrumento escogido me es este para anunciar mi nombre. Entonces, aquí, ¿qué pusieron ustedes en esta respuesta, en la 9? A ver, Mario. El 9. Sí. Leo la pregunta, ¿qué importancia? Bueno, yo puse acá, bueno, es de enorme importancia, obviamente, para la iglesia, ya que en su conversión se convirtió también en un apóstol, ¿no? El más grande plantador de iglesia, un misionero fiel, autor de gran parte del Nuevo Testamento, la palabra de Dios. Y más allá de estos títulos, digamos, que tiene Pablo, su conversión por sí sola, ¿no? Representa el poder de Dios para transformar a cualquier persona, ¿sí? Desde un perseguidor de Cristo y de su pueblo a un defensor del mensaje del Evangelio, a alguien que también padeció por el nombre de Cristo. Entonces, es de enorme importancia, tanto en el sentido histórico de la iglesia, cómo se construyó la historia y la palabra de Dios también, sino también como su conversión por sí sola también evidencia el poder de Dios, ¿no? Que es capaz Ujú. de transformar a cualquier persona. Muy bien. Y bueno, el contraste, ¿no? Entre la conversión de Saulo y la conversión de este mago, Simón, de qué forma también su conversión va a ser importante, aunque tendrá una trascendencia más territorial, más local, porque sí va a seguir teniendo influencia, pero en este caso una influencia pues no muy buena, ¿no? Más negativa en ese sentido, ¿no? Por eh, haber practicado anteriormente la magia, el ocultismo. En ese mismo sentido también pues va a llevar a los demás. En el caso de Saulo vemos cómo el conocimiento que él tenía y habiendo sido instruido a los pies de Gamaliel, todo ese conocimiento Dios lo va a utilizar para que nos presente también aspectos interesantes de lo que es el Antiguo Testamento. Y bueno, algunos consideran que pudo haber sido también el autor de la carta a los hebreos, que es una carta interesante y que es también una carta que nos habla acerca de pues muchos símbolos, símbolos del Antiguo Testamento, sobre el templo, sobre la cuestión también de la parte ritual, la parte también del sacrificio y demás. Y en ese sentido, pues una carta importante, ¿no? Que algunos atribuyen que pudo haber sido dictada por Pablo, no escrita por él, pero sí dictada por él en una situación donde ya no podía, por cuestión de su salud, porque igual va a hablar de un problema en sus ojos, ¿no? Que menciona en Corintios, pide a Dios que le sane y le ruega, y bueno, la respuesta de Dios es la misma, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, bueno, no sé si alguien más nos comparte su respuesta aquí en esta, la número 9, ya para cerrar con ella. ¿Qué otra respuesta o algo que agregar en esta respuesta, en la número 9? Arsenio, ¿cuál sería tu respuesta para la 9 o qué pusiste ahí? A ver, 9 sobre... ¿Qué importancia tiene la conversión de Saulo para la nueva iglesia cristiana? Sí, porque llevaba el mensaje Pablo en diferentes lugares, inclusive en la cárcel, un lugar donde no era imposible de llevar. Entonces Pablo llevaba a los gobernantes en diferentes lugares. Entonces es muy importante la trascendencia de su conversión también, que fue perseguidor de la iglesia y después llevar el mensaje con poder y autoridad. Entonces yo pude ver la diferencia también y la importancia de Pablo de llevar el mensaje. Ok. Bueno, yo tengo aquí como respuesta, dice, uno de los enemigos más fuertes de la iglesia primitiva fue convertido y ahora
sigue al Jesús resucitado. Saulo o Pablo, como es conocido en griego, llegó a ser el misionero más activo del primer siglo. Los capítulos 13 al 28 son dedicados al ministerio de Pablo, aunque también es importante recordar que desde el 9 se nos habla de su conversión, en el 8 ya se vislumbra un poco y en el 9 ya se habla de su conversión. Y bueno, en este caso, en comparación de los capítulos 1 al 12, donde Pedro es el personaje principal. Y bueno, se divide así Hechos, en la primera parte hablando de Pedro, la segunda parte hablando de lo que es el ministerio del apóstol Pablo. Y del 9 al 12 se nos habla de su conversión, el tiempo también de preparación que tuvo y de cómo también el Señor Jesucristo le revela directamente a él, pues las cosas que después va a escribir y que son también importantes para la enseñanza de la iglesia cristiana. Bien, entonces, bueno, con esta pregunta cerramos lo que tiene que ver con las sesiones 10 y 11, que fue la actividad que se les envió. Y del cuestionario que les envié para esta semana, igual era en caso de que no tuviéramos la clase, pero si lo pueden ustedes también contestar, les va a servir de mucho para lo que vamos a continuar viendo a partir de la siguiente sesión. Entonces ya entraremos a ver también la parte del apóstol Pablo, de su conversión y lo que son también los viajes misioneros, cuando empieza también esta encomienda con Bernabé y empiezan a llevar a las diferentes partes del continente europeo lo que es la palabra de Dios y de qué forma también el Espíritu Santo sigue haciendo un papel importante, ¿no? Desde entonces hasta la fecha, nosotros estamos en esa era, en ese momento, en ese periodo del el Espíritu Santo quien da vida a la iglesia y que, como dice Hechos 1:8, es el que da poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios y me seréis testigos. Es una de las características importantes, ¿no? Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, habla de la palabra de Dios. Y como ya vimos también en Hechos al principio, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, lo que hablaban eran las maravillas de Dios y que tiene que ver directamente con el mensaje de salvación, las buenas nuevas. Entonces, bueno, no sé si haya alguna otra indicación por parte de mi hermano Mauricio, o alguna pregunta de ustedes. Y si no, pues ya en la siguiente sesión, Dios mediante, nos veríamos el siguiente martes en el mismo horario y seguir trabajando también en este día, primero Dios. No sé si hay alguna indicación, mi hermano Mauricio. No, de mi parte no, no sé si hay alguna tarea para algún alumno exponer, próxima clase o no. Bueno, no sé, alguien que esté pendiente de exponer, ya pasó Estoy Mario, pendiente, profe. Igor, ¿ok? Sí, ¿Quieres en la siguiente, Igor, sí, sí, puede ser. participar? Igual sería, bueno, ahorita vamos a ver aquí el documento para la siguiente Profesor, sesión. yo Sí, tengo una consulta acerca del examen que será el 19, ¿no? ajá. Será acerca del libro de Hechos, ¿sí? O sea, el contenido del libro. O como, o sea, será sobre el libro, sobre las clases, sobre los cuestionarios, ¿en qué No, bueno, en basamos este más o caso menos? sería sobre el libro, igual les puedo enviar una guía para que ustedes se basen en ella y no tengan Perfecto, dificultad. Entonces, les puedo mandar una guía para que ustedes perfecto. sobre Por esto favor, muchas gracias. estudien. ¿Sí? Sí, no hay ningún problema. Y bueno, ya en este mes vamos a cerrar, Dios mediante. Y bueno, tenemos para el próximo martes, que sería 15, bueno, el 5 de noviembre.
Aquí, bueno, sería el capítulo 12, el que veríamos. Y bueno, dice, un ángel libra a Pedro de la cárcel, capítulo 12. Y bueno, ahí veremos también, consideraremos del capítulo 13 al capítulo número, eh, capítulo 13 al 28. Ya la última parte, que es propiamente la historia de los viajes del apóstol Pablo, los diferentes lugares a los que visitó. Bueno, a partir de lo que sería el 12 de noviembre, estaríamos viendo estos capítulos. Me gustaría que los lean ustedes del capítulo 13 al 28, que sería la parte que nos habla del apóstol Pablo, y cerraríamos en la siguiente, en el capítulo 12, hasta el capítulo 12. Sí, del capítulo 9 al 12 se nos habla también acerca de la conversión de Saulo, y la preparación también, que eso es interesante para que nosotros veamos lo que le es revelado, que después también lo menciona él en la carta a los Corintios, cuando él habla que fue llevado hasta un tercer cielo, que no sabe si en el cuerpo, fuera del cuerpo. Dice, no lo sé, el Señor lo sabe, ¿no? Entonces, esa parte también la vamos a ir relacionando con eh, eh, este testimonio que él nos presenta, ¿no? Entonces, del capítulo 9, 10 y 11, vamos a ver, lo de su conversión, el cierre con el apóstol Pedro, y ya a partir del capítulo número 13, todo tiene que ver con el ministerio de Pablo, Bernabé y los viajes que ellos realizaron. Entonces, no sé si, Igor, quieras tú preparar el capítulo 12 para la siguiente clase, Sí, estaría que es perfecto. la que El nos 12 marca. entonces. Sí, te Vale, basas en el capítulo 12, perfecto. ¿de acuerdo? Y Y ya otra, la lectura de ensayos, acuérdense, es el día eso, 19, igual para que lo vayan eso, ustedes ya eso iba a preguntar, profesor. elaborando. ¿Puede ser acerca de un tema que está presente en el libro de Hechos, en este caso? Sí, sí, es Sí, tema, dale. bueno, hay muchos que pueden ustedes escoger, y bueno, sería libre. Y Ok, también voy a mandarles las características, las cuartillas, para que ustedes lo puedan desarrollar. el modelo, digamos, del informe o Sí, del ensayo. Ok, entonces para que igual ahorita pueden ir escribiendo y ya después lo ajustan a la cantidad que pedimos, para que también tengamos oportunidad de poder compartirlos. Y bueno, podemos tomar ciertos minutos para que cada uno lo lea, sin comentarios, únicamente leer el texto. Y creo que eso también va a ser enriquecedor, ver los diferentes temas que cada uno de ustedes escogió. Y mandaría también la guía para lo de su examen escrito, para que sobre eso también vayan ustedes estudiando. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, comentario, antes de despedirnos. Solamente el pastor ya no siguió, ¿verdad? El pastor, este, ¿cómo se llama? ¿A quién? Yo no. ¿A quién? Se me fue su nombre. Mauricio. Sergio, A Sergio, Sergio. exactamente, A pastor Sergio. Sergio. Él ya no continuó. No sé, ¿qué le pasó a Sergio? No lo he Bueno, a visto. mí solamente me envió un mensaje que creo que se iba a cambiar de ciudad, Puede ser, pero no sé. puede ser. Me, No, me congregaba con comentó, ustedes allá en Marcos Paz, ¿verdad? sí, Marco Paz congregaba, pero no sé si ha cambiado de ciudad, porque como estoy en capital, Ah, no, no sé mucho de la situación allá. yo le mando mensaje, después le pregunto. ok. ¿Ah? Bueno, entonces nada Se más, iba a cambiar de ciudad, perdón. Eso dijo sí una vez en el grupo, en la iglesia. fue lo que me dijo, por cambios de ciudad.
pero no me dijo más, entonces, o escribió más, solamente eso, Perfecto, cheque. pero nada más para corroborar. Bien, entonces nada más, voy a tomar la asistencia aquí para que ustedes, aquí está, poner los que estuvieron el día de hoy. Entonces estamos a día, a ver, bueno, sería 29. Estamos 1 de noviembre. Ok, sería entonces de esta. A ver, sí está Miguel Ángel, ¿verdad? Miguel Ángel, Correcto. Pablo también. Sí, a ver. Está Pablo Nicolás, Mario también, Mario Silva, está el pastor Sergio, bueno, ya no está. Pedro tampoco, Arsenio sí. A ver, Arsenio, aquí. Arsenio, Fabián también, ¿verdad? ¿Sí está Fabián? Sí. Fabián, Sí, estoy acá. Andrés, ¿él está en línea? Andrés, no. Andrés Díaz. Sí. Mario tampoco está. Mario Bueno, Román Mario es Silva sí, offline. Mario Silva está. también. Igor sí, ¿verdad? Igor aquí está. Está Igor. Evangelina no vino el día de hoy. Ok, ya serían todos. ¿Alguien faltó? Son Creo que todas yo. dos, Yo cuatro, estoy seis, siete. también. Ah, no, yo estoy. Ahí está. Sí. ¿Sí están? Sí, sí, Igor sí. está. Igor sí está aquí. Faltó Evangelina solamente. Sí, ¿verdad? Ella, Sí. Ana Evangelina. Ok. Bien, entonces, la siguiente semana, Dios mediante, estamos en el mismo horario, misma fecha. Y bueno, entonces Igor se prepara para compartir capítulo 12. Pues muchas gracias, que tengan buen fin de semana, Dios los bendiga. Nuevamente, profesor. Gracias, Mario, Gracias, Gracias. por tu hermanos. presentación. Nos vemos. Buen Bendiciones. descanso Chao, a chao. todos. Dios los bendiga. Chao, bendiciones.